Vamos a empezar a estudiar la teología bíblica pentecostal, ¿ya? De aquí a fin de año más o menos vamos a abarcar grandes aspectos de la teología bíblica pentecostal. Para eso los invito a que busquen el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 30. Hechos 8, 26 al 30. Y dice así en el nombre del Señor. 8, 26 al 30. 8, 26 al 30. Dice así en el nombre del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Amén. Amén. El movimiento pentecostal, comparado a otras denominaciones como la Reformada y otras, es una guagua todavía. Es una guagua en tradición, otros ya, algunos están cumpliendo 500 y tantos años. El movimiento pentecostal tiene 200. En tema histórico, a nivel, desde el nacimiento del cristianismo, el pentecostalismo es casi, está como pasando hacia la adolescencia, más o menos. Es muy joven todavía, en cuanto a estructura, en cuanto a pensamiento, pero eso tampoco ha dado el pie para que se fomente o excusa para fomentar ciertos pensamientos errados que se tienen en cuanto a la escritura, ¿ya? Muchas veces cuando uno conversa con hermanos reformados o que se dedican al estudio de la palabra, ellos dicen: pero si los pentecostales no tienen teología, cada uno piensa lo que quiere pensar, cada uno cree que lo que quiere creer, o cada uno pueden decir lo que se le ocurra. Y muchas veces el movimiento pentecostal a la palabra teología trae como un cierto tipo de alergia o un cierto tipo de comezón, de decir: no, esa palabra es casi hereje o casi mundana. Pero nos damos cuenta que teología simplemente, a pesar que de tener un nombre tan como académico, es simplemente un discurso de Dios. Y sin darnos cuenta, todo ser humano tiene algo que decir de Dios. Y cuando nosotros decimos algo de Dios, estamos haciendo teología. Por ejemplo, cuando salimos a la calle a predicar un punto de predicación, una campaña, le pasan el micrófono a una hermana, a un hermano, y el hermano empieza a recitar un texto y empieza a decir: querido vecino, escucha, le queremos hacer una invitación para que busque a Dios. Mientras pueda ser hallado, usted búsquele. Solo en Jesús usted tendrá descanso para su alma y perdón de su pecado. A través de la salvación de Jesús podrá tener vida eterna y liberar su alma de la perdición en el infierno. Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios, pues todos pecaron, no hay ningún justo ni aun uno. Estamos todos alejados de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo nosotros tenemos comunión con Dios, pues Él vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Y su Santo Espíritu nos ayuda a encaminar. Venga Cristo, le invitamos a que pueda congregarse con nosotros en nuestra iglesia y probar el amor de Dios junto a los hermanos. Para el Señor, honra y gloria. Amén. ¿No es un discurso típico en la calle? ¿No es un discurso que todo el hermano, cualquiera, diga en la calle? Sin saberlo, bienvenido hermano Fernando, su esposa, Dios la bendiga. Sin saberlo, este hermano, esta hermanita, habló de
se tomó casi toda la doctrina de la teología sistemática, habló de soteriología, hamarteología, escatología, teología propia, de la Trinidad, de eclesiología, de neumatología, sobre la redención, sobre la expiación, habló sobre la justificación, el descanso eterno y habló sobre cristología. Ese simple discurso que nosotros escuchamos en la calle abarca todas esas doctrinas bíblicas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si alguien se acerca a ese predicador y le pregunta en mayor detalle si él entiende, como Felipe le dijo al eunuco, ¿tú entiendes lo que él es? Si él le dice, ¿tú entiendes cabalmente lo que estás predicando? O le hace preguntas un poco más al área chica. Muchas veces, sí, es que, lo que pasa es lo que tú tienes que comprender primero. Lo que pasa es que esto todo es un camino, y empezamos a divagar. Y cuando empezamos con eso, estamos como esperando que venga un rema poderoso del cielo y que el Señor y el Espíritu Santo nos saquen el pillo que estamos, en la aflicción que estamos pasando en ese momento. Entonces, muchas veces, desde la vereda pentecostal, tenemos ese estigma sobre la teología. Pero sin saberlo, el hermano más humilde abarca varias doctrinas bíblicas. Pero en el momento de que nosotros nos hagan la pregunta, ahí estamos reculando. Cada cierto tiempo hay varios hermanos o amigos conocidos que me mandan videos por Facebook que escuchan. Y me dice, Pastor, Isaac, Guatón, me dicen muchas veces los más íntimos, mira, sé que escuché esta predicación, tú me podías ir a ayudar. Si está bien, hay algo que no me cuadra. En el minuto tanto, en el tanto. Pero yo no puedo escuchar ese minuto específico porque no sé cómo está guiando la predicación el hombre. Entonces tengo que escuchar la hora. Y en una de estas predicaciones vino un pseudo profeta, apóstol, a Chile hace un par de semanas, predicó en una gran iglesia y empezó a hablar sobre la Trinidad. Y hace la siguiente pregunta. ¿De dónde nosotros sacamos el esquema o la concepción, la idea de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿Cómo nosotros decimos que el Espíritu Santo es la tercera? ¿Por qué Dios Padre es la primera? ¿Por qué Dios Hijo es la segunda? ¿Por qué Dios el Espíritu Santo es la tercera? ¿Por qué Dios el Espíritu Santo no puede ser la primera persona? ¿Dónde nosotros sacamos esa idea en la Biblia? Y nosotros como pentecostales creemos en la Trinidad. Y creemos en Dios Padre, primera persona, Dios Hijo, segunda persona, Dios Espíritu Santo, tercera persona. Creemos en eso. Pero si alguien nos dice, ¿pero por qué la tercera persona? Tendemos a respuesta ahora a flor de piel, decirle, para darle por último, un paracetamol, un calmante a esa persona que está preguntando algo. ¿De dónde qué texto bíblico nosotros nos avalamos de eso? ¿Qué pasaje nosotros apoyamos para decirnos que la tercera persona? ¿Cómo nosotros defendemos esa postura? Que nosotros creemos en la Santísima Trinidad. No hay ningún pasaje que entregue ese escalafón o que entregue ese orden. No hay ningún texto junto o separado que diga en Éxodo, Dios Jehová, Padre Todopoderoso, que soy la primera persona de la Trinidad. Y no hay otro pasaje más adelante o ninguno que reúna esa característica. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos este escalafón? El problema, al decir que este hombre decía por qué el Espíritu Santo no es la primera sino la tercera, es que nosotros lo estamos viendo humanamente. Lo estamos viendo como un podio. Primero, segundo y tercero, como jerarquía. Pero aquí cuando nosotros hablamos de primera, segunda y tercera persona no es de importancia, sino de proceso revelador de Dios a través de la historia de la humanidad. Primero se reveló el Padre, después se reveló el Hijo y después se reveló el Espíritu Santo. No es un escalafón, no es una jerarquía, sino que es un tema de revelación a través de la historia. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no porque es la tercera persona tiene medida de bronce y es mucho menor que los otros dos. No, es simplemente por un tema de revelación que nosotros podemos entender. Tampoco es que Dios Padre se vistió de Padre, luego se desvistió y se vistió de Hijo. Eso es modalismo. Sino que Él en su carácter, en su personalidad, en su ser, en su naturaleza se reveló de esa progresión.
pero a través de la historia vemos que los tres trabajan. En el principio Dios, y después apareció el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Los tres trabajaban al unísono, y los tres actúan hoy. Ahora, eso nos cuesta a nosotros, y muchas veces él decía, pero para usted es fácil. Sí, es fácil porque lo tuvo que estudiar para darle la respuesta al hermano. Por eso estoy dando esa respuesta. Pero muchas veces desde el lado de la vereda reformada se nos acusa que el movimiento pentecostal no tiene una creencia firme y sólida. Y también no le podemos negar y criticar eso porque muchas iglesias, y nosotros como iglesia hemos formado el Instituto Díaz, hemos presentado un plan para que puedan estudiar con nosotros y todos dicen, sí, vamos a estudiar, sí, porque hay que crecer, pero en el momento de las clases no aparece ninguno. Hay ese recelo de estudiar la palabra de Dios. Pero nos olvidamos que desde el inicio del año 1902 aquí en Chile, en Santiago, que muchas veces añoramos el avivamiento pentecostal de 1909, nos olvidamos que el 1909 fue el clímax o lo visible del poder de Dios. Pero nos olvidamos que en 1902 empezó un grupo de hombres a estudiar la palabra. Después se dedicaron por 7 años a orar. Y en 1909 vino el poder de Dios. Y si nosotros analizamos hacia atrás todos los movimientos, todos los avivamientos, tanto reformados, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, en África y en cualquier otro lado de China, nacieron bajo hombres que eran fervientes en el estudio y en la oración de Dios. De ahí nacieron todos los movimientos, y el movimiento pentecostal también. A Dios le plació que aquí en Chile eso se forjara a través del movimiento pentecostal. Ahora, para no darle tantos palos al movimiento pentecostal donde yo me adhiero, ciertamente no podemos desconocer de que bajo el movimiento pentecostal han salido muchas cosas malas. El neopentecostalismo, la teología de la prosperidad, la palabra de fe, la semilla de fe, todos estos pseudos predicadores y pastores donde toman texto y lo manipulan a su conveniencia para manipular a las almas, de que ellos tienen el poder, ellos tienen la unción, ellos tienen todo para sacar milagros y tienen la revelación plena, y eso nace desde el seno del movimiento pentecostal. Pero todo movimiento que ha ocurrido a través de la historia ha acarreado también cierto grupo de herejes y cierto grupo de personas que han manipulado la palabra de Dios. Por ejemplo, en palabra del historiador Justo González, él dice, podemos ver y observar esto, que las principales cosas, lo fundamental de las cosas a través de la historia nos enseña que los tiempos de gran crecimiento, de gran vitalidad de la iglesia son también tiempos de mucha confusión, tiempos que junto a las muchas experiencias positivas surgen doctrinas extrañas que es necesario reprender. Por ejemplo, nosotros escuchamos la Reforma, que no podemos negar el beneficio que trajo la Reforma a la vida del creyente, a la iglesia en sí, la vitalidad, donde la escritura era solamente cerrada y segmentada a un grupo especial, a un grupo de sacerdotes, a la iglesia católica. Y la leían ellos, solamente ellos, y ellos tenían la autoridad para poder interpretar lo que decía la escritura. Y el pueblo, o nosotros, si estuviéramos en ese caso, nosotros seríamos ignorantes. Tendríamos que decir amén en latín a todo lo que se le ocurra decir al hombre que está al frente. Pero el movimiento de la Reforma trajo que la Biblia bajara al pueblo. Entonces vino las traducciones, vino también el cambio de idioma, ya no era solamente latín. Se podía leer en alemán, se podía leer en inglés, en francés. Y aquí también en Chile, yo me recuerdo en los puntos de predicación, los hermanos más antiguos decían, vengan a la casa del Señor los días domingos en la mañana, se le va a enseñar al joven, al adulto, a la niña en castellano claro. Y yo dije, pero ¿por qué castellano claro si todos hablamos castellano? Claro que cuando llegaron las colonias aquí a Chile, la colonia alemana también trajo su iglesia, la iglesia luterana, y ahí hablaban todo alemán.
La anglicana, inglés. Y más encima la católica, que era más popular, el latín. Entonces, ¿a dónde se iba a meter el común Ibarra, el común Pérez, el común Parra, para meterse a una iglesia luterana, alemán? No, más difícil, latín menos. Entonces lo que hizo el movimiento pentecostal a través del Espíritu Santo es que también bajó ese nivel. Ya no es necesario que nosotros aprendamos, gracias a Dios, aprendamos inglés o latín. Lo que aún no tenemos el don de lengua, es un gran beneficio que podamos entender la palabra de Dios castellano claro. Entonces, en esos movimientos, la Reforma trajo muchas cosas positivas a la iglesia, y hoy nosotros las disfrutamos, pero también albergó algunos movimientos muy herejes. Por ejemplo, algunos decían que la carne era mala, que en la carne, el cuerpo carnal, se depositaba todo lo malo del ser humano. Solamente el espíritu era importante. Lo que haga la carne, da lo mismo si lo que era bueno, si tomaba, si adulteraba, si fornicaba, si mentía, si robaba, si mataba, da lo mismo que eso lo hace la carne, el cuerpo. El espíritu es lo importante. Entonces, por ende, Jesús nunca vino a encarnarse, porque es imposible que un ser divino se encarne en un cuerpo tan mundano, tan carnal, sino que lo que fue de Jesús fue un ente de que, como un acto de magia, que Dios tomó los corazones y la mente de las personas, los discípulos, y le hacía ver la figura de Jesús cuando ellos sentían la presencia. Cuando ellos sentían la presencia de Jesús, lo que ellos realmente veían era como una magia, una ilusión, un holograma que Dios hacía y obraba en la mente y en los corazones de las personas. Pero físicamente Dios no existió, porque no puede encarnarse en algo tan pecaminoso. O también el tiempo de la Reforma, hubieron otros que tomaron el dominio y quisieron instaurar el reino aquí. Así que se tomaron una ciudad de Alemania y la nombraron como la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, ahí estaba el reino de Dios ahora. Y echaron a todos los que no pensaban lo mismo, de partida echaron a todos los católicos. A todos los que profesaban ser católicos, lo echaron. A los que no, los mataban. Todos los que pensaban distinto a ellos, también lo echaron. Ahora, como es la Nueva Jerusalén, debe tener un rey. Y así que el jefe de los panaderos real que había en ese tiempo, que estaba en la ciudad antigua, que ahora es Nueva Jerusalén, se presentó como rey. Y el jefe de los panaderos quedó como rey. Ahora había un siguiente problema. Como se fueron todos los hombres, o lo habían matado, hay muchas mujeres. Entonces, que vieron en la Biblia, en el tiempo de la Reforma, cuando Lutero estaba en el auge, vieron en la Biblia que así como Salomón tenía muchas mujeres, nosotros también. Así que dijeron y determinaron que la poligamia es algo legal y también divino. Así que en esa Nueva Jerusalén tuvieron más de una mujer. Entonces, no es que solo el movimiento pentecostal, ahora nosotros lo estemos viendo que haber cierto tipo de energía, en todo momento hubo. Pablo también lo batalló. Pablo también, ahí podemos leer en Corintios, podemos leer en otras cartas, que batallaba a los falsos predicadores. Que batallaba y luchaba, y no lo llamaba así como tiernamente, sino que lo llamaba terro y anatema. Que actualmente sería, bueno, perro ya sabemos lo que significa. Y lo llamaba, ellos tales sean llamados perros, no son del cuerpo de Cristo. Entonces, en todo tiempo hubieron grandes hombres de Dios, iluminares que nos ayudaron y nos siguen ayudando a nosotros, tanto escritores, teólogos, misioneros. ¿Quién de nosotros, cuando leemos una historia tan potente de misioneros que van al Congo, a China, y leemos su historia, nos cae una lágrima y nosotros, sí Señor, yo quiero, y nace esa viva voz como que tomamos el búho al tiro y nos vamos para el Congo, para China, y después ya nos calmamos un poquito, y no, si en realidad Dios tiene a otras personas, vamos a orar por ellos. Pero cuando leemos esa historia, esas vidas de misioneros, de escritores en el pasado, nos regocijamos, nos alegramos, ¿cierto? Pero también así como nace el trigo, nace la cizaña. Y en todos los tiempos, mientras estemos en este lado de la eternidad, en este lado del cielo, va a pasar lo mismo. Si no es aquí, va a ser allá donde se están haciendo en el Medio Oriente,
donde nosotros hoy día vemos como que en Chile o en este lado está como todo frío, como que la gente no quiere de Dios. Pero allá en el Medio Oriente, las iglesias van creciendo, creciendo, creciendo. El pastor Justo González decía que mientras hablaba con un gran presidente de una misión de Estados Unidos, él dice, no, aquí en Estados Unidos, nosotros en todo Estados Unidos tenemos una membresía de 150.000 miembros. Pero en el Congo tenemos cerca de 500.000. Entonces, donde nosotros vemos que se está apagando, están haciendo en otro lado. En Europa, cuando pasó todo el movimiento en Europa, después se trasladó acá a la América Latina, de América Latina ahora se está trasladando al Medio Oriente. Y así nosotros podemos ver también una progresión en cuanto al cumplimiento de la promesa de Dios, que todo el mundo va a alcanzar, antes que venga Cristo, va a escuchar de la palabra de Dios. Entonces el tema no es que si tenemos o no tenemos teología, si pensamos con pentecostales o no vamos a ser teólogos profesionales, sino que el tema es cómo nosotros vemos y entendemos la palabra de Dios. Cómo nosotros vemos, en qué óptica vemos la palabra de Dios. Por ejemplo, los reformados ven la Biblia en grandes secciones de pacto. El nuevo pacto y el antiguo pacto. Y no hay más. Pero nosotros como pentecostales vemos la Biblia en dispensaciones, en etapas, en tiempos esporádicos. Y Dios mediante, vamos a estar estudiando eso los próximos domingos, que van a ser 11 estudios bíblicos. Primero vamos a abarcar desde la creación hasta el diluvio. Esa es una etapa. Luego de Noé hasta la Torre de Babel, de Abraham hasta el pueblo de Israel que empieza a vagar por el desierto, luego de Josué al exilio, luego de ahí más adelante pasamos al Nuevo Testamento, vamos a hablar de Pablo, el crecimiento de la iglesia, vamos a hablar del juicio y la pronta historia, el término de la historia humana, y luego sobre la segunda venida de Jesús. En todo esto, puntos o ciclos o dispensaciones que nosotros vamos a ver, hay cosas en común que siempre se repiten. Por eso nosotros lo vemos así como etapas, dispensaciones. Vemos que hay un comienzo. Y esto lo podemos ver gráficamente, lo vemos en Génesis. Hay un comienzo. Luego hay una propagación del pecado. Luego viene el juicio divino y de ahí un nuevo inicio. Aquí imagínense a Adán y a Eva. Un comienzo, un pecado, una propagación, luego vino el juicio divino, luego un nuevo comienzo. Y así nosotros podemos ver todos esos ciclos. Del diluvio, un nuevo comienzo, propagación del pecado, y luego viene un juicio de Dios en la Torre de Babel. Y ese es por eso, y hay un nuevo comienzo. Y es por eso que en la teología pentecostal, o la teología bíblica pentecostal, ve la Biblia de esa óptica. Hola, preciosa. Ve la Biblia en esa etapa, en esas dispensaciones. Entonces, cuando a alguien le diga y se acerca a usted, le diga, ¿y tú por qué crees lo que crees? Que no haya en nosotros esa divagación, ese como tiempo de inercia esperando algo que se me ilumine para darle la respuesta a otro. Si yo voy a un doctor a consultarle algo, a un contador o a un abogado y empieza a divagar, empieza a tirar frases por aquí al voleo, no me da seguridad como profesional. No me da seguridad como profesional. Y eso que estamos hablando de cosas terrenales. Y yo, en mi postura, ¿por qué voy a aguantar de alguien que se dice cristiano, que no solamente habla cosas terrenales, sino que habla cosas eternas, que lo que él sepa, lo que él está entregando va a hacer cambiar la vida para siempre, eternamente? Empieza a divagar en cosas esenciales que él dice creer ¿por qué cree? O si, ¿y tú por qué eres pentecostal? No, porque como David danzaba, yo también danzo. Entonces por eso yo soy pentecostal. Sino que digamos, no, porque yo soy pentecostal porque veo la Biblia de esta forma. Con esta óptica yo pienso y veo, y así vamos a ir afirmando nuestra certeza. Y cuando alguien nos pregunta, así como Felipe el etíope, y entienden lo que lees, podemos decir, mira, no a cabalidad, pero sí en un gran porcentaje.
puedo entender lo que leo y puedo dar la certeza o una respuesta coherente a todo aquel que la demande, como dice el apóstol Pedro. Todo movimiento nació bajo la influencia del Espíritu Santo. Y el movimiento pentecostal, aunque muchos lo critiquen, también nació bajo la influencia del Espíritu Santo. Y no aquí en Chile, sino que también en muchas otras partes. Ha traído luz y un refrigerio a la antigua reforma, lo que está viviendo hoy día Europa, donde muchas iglesias, y con el dolor del alma los veo cuando esas iglesias tan bonitas se transforman en restaurante, en centro comercial y hasta en discoteca. Muchas iglesias se están cerrando en Europa. Muchos pastores en Europa se están suicidando y están renunciando. Muchos otros están cediendo para caer en este engaño y no quedar pisoteado por la mole progresista que viene. Están cambiando su pensamiento para seguir la corriente y mantenerse a flote un tiempo más. Pero el movimiento pentecostal ha traído lo que yo le rescato mucho a los grandes hombres de Dios que sin estudio, sin preparación aquí en Chile, pero fueron valientes. Y trajo ese vigor y esa entereza del Espíritu Santo a la iglesia. Trajo la pasión, la vitalidad del Espíritu Santo, el refrigerio del Espíritu Santo hoy. No que fue un ente pasado, no que fue un ente que ocurrió un tiempo, algo mágico, casi como un cuento de hadas de Disney, sino que también el día de hoy el Espíritu Santo lo podemos vivir, palpar y puede actuar a través de nosotros. Hombres comunes, hombres corrientes, mujeres pero apasionadas por Dios. Así como los hombres del pastor Willie Hoover empezaron a estudiar el libro de los Hechos y se encontraron sobre el avivamiento que estuvieron los 120 orando en el aposento alto y le preguntan al pastor Hoover, ¿y qué nos impide a nosotros? Y Hoover se agarró la barba. Sí, el pastor Hoover tenía barba, aunque muchos movimientos pentecostales no admiten la barba. Tenía barba y gran barba, y dice, nada nos impide, solamente nosotros. Así igualmente, si nosotros queremos conocer y ver el movimiento de Dios en nosotros, a través de nosotros, para beneficio de nuestra familia, de nuestra comunidad, nada nos impide, solamente nosotros. Y yo no puedo entregar algo si yo no lo tengo. Yo no puedo decirle, por ejemplo, decirle a mi esposa, esposa, si vamos a estar bien, solamente hay que confiar en Dios, hay que seguir adelante. Y yo me doy media vuelta y no creo y no confío en Dios. Eso se llama hipócrita. Yo no puedo entregar algo, decirle a alguien que se acerque si yo no lo creo. Yo no puedo decir, no, hermano, usted confianza, sigue adelante, echa para adelante, si yo cuando vienen las dificultades, las pruebas, no lo creo. Así igualmente nosotros no podemos entregar algo si no lo tenemos, si no lo palpamos, si no estamos convencidos de lo que queremos. Si no estamos dispuestos a dejar todo y a luchar todo por lo que creemos y por lo que Dios ha puesto en nosotros por gracia y misericordia. Así que hoy por hoy, y lamentablemente, como existen las redes sociales, se ensalza más lo negativo que lo positivo. Y eso tenemos que estar dispuestos para la defensa de la fe. Bien, mis hermanos, esa ha sido la introducción del estudio que nos prepara para los próximos.